Capítulo 7. Y a Salomón le tomó 13 años construir su propia casa hasta dejarlo todo terminado. Construyó la casa del bosque del Líbano, que medía 100 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, sobre 4 hileras de columnas de cedro. Y sobre las columnas había vigas de cedro. Se revistió de cedro la parte superior, por encima de las vigas que se apoyaban en las columnas. Había 45 en total, 15 por hilera. Había 3 filas de ventanas con marcos. Cada ventana estaba frente a otra ventana, en 3 niveles. Todas las entradas y los postes de las puertas tenían marcos cuadrados, igual que la parte delantera de las ventanas que estaban unas frente a otras en 3 niveles. Hizo la sala de las columnas de 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Y delante había un pórtico con columnas y un cobertizo. También construyó la sala del trono, la sala de juicio, donde él juzgaba, y la revistieron de cedro desde el suelo hasta las vigas. La casa donde iba a vivir, en el otro patio, estaba separada de la sala y era del mismo estilo. También construyó una casa parecida a esa sala para la hija del faraón, con quien Salomón se había casado. Todas estas construcciones, desde los cimientos hasta lo más alto de las paredes y también la parte exterior hasta llegar al gran patio, estaban hechas de piedras costosas labradas a medida, cortadas con sierras para piedras, tanto por dentro como por fuera. Los cimientos eran de piedras costosas muy grandes. Algunas piedras medían 10 codos, y otras 8 codos. Y encima de estas había piedras costosas, labradas a medida, y también había madera de cedro. Alrededor del gran patio había un muro de 3 filas de piedras labradas, y una hilera de vigas de cedro, igual que en el patio interior de la casa de Jehová y el pórtico de la casa. El rey Salomón mandó traer a Hiram desde Tiro. Era el hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que era de Tiro, era un artesano del cobre. Era muy hábil y tenía muchos conocimientos y experiencia en todo tipo de trabajos en cobre. Así que se presentó ante el rey Salomón e hizo todo lo que se le encargó. Hizo las 2 columnas de cobre fundido. Cada columna medía 18 codos de alto, y se necesitaba un cordón de medir de 12 codos para rodear cada una de las 2 columnas. También hizo 2 capiteles de cobre fundido para ponerlos sobre las columnas. Uno medía 5 codos de alto, y el otro también medía 5 codos de alto. Los capiteles que estaban sobre las columnas tenían una malla hecha de cadenillas trenzadas. Había 7 en un capitel, y 7 en el otro capitel. E hizo 2 hileras de granadas alrededor de cada malla para cubrir los capiteles que estaban sobre las columnas. Hizo lo mismo en ambos capiteles. Los capiteles sobre las columnas del pórtico tenían un diseño de lirio que medía 4 codos de alto. Los capiteles estaban sobre las 2 columnas, justo encima de la parte redondeada que estaba junto a la malla. Y había 200 granadas en hileras alrededor de cada capitel. Levantó las columnas del pórtico del templo. Levantó la columna de la derecha, a la que llamó Jaquín, y luego levantó la columna de la izquierda, a la que llamó Boaz. Y la parte superior de las columnas tenía un diseño de lirio. Así se terminaron de hacer las columnas. Entonces hizo el mar de metal fundido. Era circular. Medía 10 codos de borde a borde. Tenía 5 codos de alto y se necesitaba un cordón de 30 codos para rodearlo. Y debajo de su borde lo rodeaban adornos de calabazas. Había 10 por codo, y rodeaban todo el mar. Tenía 2 filas de calabazas fundidas con él en una sola pieza. Estaba apoyado en 12 toros. 3 que miraban al norte, 3 que miraban al oeste, 3 que miraban al sur, y 3 que miraban al este. El mar descansaba sobre ellos, y todos estaban de espaldas al centro. El grosor del mar era de 1 palmo menor, y su borde era como el borde de una copa, como una flor de lirio. Contenía 2000 batos de agua.
Entonces hizo los 10 carritos de cobre. Cada carrito medía 4 codos de largo, 4 codos de ancho y 3 codos de alto. Los carritos estaban hechos de esta manera. Tenían paneles a cada lado, y esos paneles estaban entre los travesaños. Y en los paneles que estaban entre los travesaños había leones, toros y querubines. Y ese diseño también estaba en los travesaños. Arriba y abajo de los leones y los toros había relieves de guirnaldas. Y cada carrito tenía 4 ruedas de cobre con ejes de cobre, y 4 piezas en las esquinas que le servían de soporte. Debajo de la palangana estaban los soportes, fundidos con adornos de guirnaldas a los lados. Su abertura quedaba por dentro de la corona y tenía un codo de alto. La abertura era redonda, y junto con los soportes formaba una estructura que medía 1,5 codos de alto, y en su boca tenía figuras talladas. Y sus paneles laterales no eran redondos, sino cuadrados. Las 4 ruedas estaban por debajo de los paneles laterales, y los soportes de las ruedas estaban unidos al carrito. Cada rueda medía 1,5 codos de alto. Y las ruedas eran como las ruedas de un carro. Sus soportes, aros, rayos y cubos eran de metal fundido. Había 4 soportes en las 4 esquinas de cada carrito. Los soportes formaban una sola pieza con el carrito. En la parte superior del carrito había una banda circular de medio codo de alto, y los marcos y los paneles laterales de la parte superior del carrito formaban una sola pieza con él. Sobre sus marcos y sobre sus paneles laterales talló querubines, leones y palmeras según el espacio que había en cada uno, con guirnaldas alrededor. Así hizo los 10 carritos. Todos fueron fundidos de la misma manera, con la misma medida y forma. Hizo 10 palanganas de cobre. Cada una tenía una capacidad de 40 batos y medía 4 codos. Había una palangana para cada uno de los 10 carritos. Entonces puso 5 carritos al lado derecho de la casa y 5 al lado izquierdo. Y puso el mar al lado derecho de la casa, al sureste. Hiram también hizo los recipientes, las palas y los tazones. Así Hiram terminó todos los trabajos de la casa de Jehová para el rey Salomón. Las 2 columnas y los 2 capiteles en forma de tazón sobre las columnas, las 2 mallas que cubrían los 2 capiteles en forma de tazón sobre las columnas, las 400 granadas para las 2 mallas, 2 filas de granadas para cada malla, que cubrían los 2 capiteles en forma de tazón sobre las 2 columnas, los 10 carritos y las 10 palanganas sobre los carritos, el mar y los 12 toros debajo del mar, y los baldes, las palas, los tazones y todos los utensilios, que Hiram hizo de cobre pulido para el rey Salomón, para la casa de Jehová. El rey mandó que los fundieran en moldes de arcilla en el distrito del Jordán, entre Sucot y Zaretán. La cantidad de utensilios era tan grande que Salomón no los pesó. No se llegó a saber el peso del cobre. Salomón hizo todos los utensilios para la casa de Jehová: el altar de oro, la mesa de oro para poner el pan de la presencia, los candelabros de oro puro, 5 a la derecha y 5 a la izquierda delante del cuarto más interior, las flores, lámparas y despabiladeras de oro, los recipientes, apagadores, tazones, copas y braserillos de oro puro, y las bases donde se encajaban tanto las puertas de la casa interior, es decir, del Santísimo, como las puertas de la casa del templo, también de oro. El rey Salomón terminó todo el trabajo que tenía que hacer para la casa de Jehová. Entonces trajo las cosas que su padre David había santificado, y guardó la plata, el oro y los objetos en las cámaras del tesoro de la casa de Jehová.